Buenas noches a todos, buenas tardes. Espero que se encuentren bien y que, vayamos entrando a esta parte, digamos, final del curso. Si estamos ya en condiciones de arrancar, haríamos las puntualizaciones y estaríamos empezando. A ver si podemos darle puntapié final a esta parte del curso, por lo menos. De vuelta, buenas noches a todos. Espero que escuchen bien y que estén viendo adecuadamente. La idea de la tarde de hoy, tarde-noche, digamos, es poder empezar a culminar lo que es lo que nos quedó de impuesto a la renta de los residentes. Y tenemos algunas confirmaciones ya de algunas cosas que quedaron pendientes, de algunas preguntas que fueron surgiendo. Vamos a empezar por lo menos por los previos y ya arrancamos. La primera es las sesiones que estaban definidas para continuar. Esto es el día lunes y el día miércoles. Quedaron las dos fijas, en el mismo canal, las mismas condiciones. O sea que van a ser dictadas de la misma manera que nos conectamos ahora, ¿no? En la misma dirección, ¿no? Todo igual. La particularidad de la sesión del día lunes, que la va a dar un compañero de la terna, que es Pablo, tiene la particularidad de que puede ser dictada o va a ser dictada de 18 a 20 horas. Lamentablemente él no pudo arreglar para hacer de 19 a 21, entonces me dijo hoy en la tarde que lo máximo que podía disponer era, como recordarán, viaje al exterior, y en realidad quedó fijada de 18 a 20, o sea, todo igual de 18 a 20. Y el día miércoles que viene tendríamos la última sesión con la que empezamos a dar cierre a estas actividades, con alguna otra cosa que pueda surgir de allí, que será dictada de 19 a 21. Y en este caso, por mí. Como recordarán, siempre está disponible el tema del correo electrónico personal. Yo, en general, en 24 o 48 horas más tardar contesto las preguntas que surjan, ¿no? Directivas que puedan plantearse. Y la otra consulta que había era vinculada a el permitir la visualización de las clases firmadas. Eso, tal cual como se planteó, yo lo remití a través de los coordinadores de la cátedra y me contestaron en forma negativa. O sea, entiendo que hay alguna disposición, no lo sé si es de la universidad o de la cátedra, pero en realidad me contestaron enseguida, me dijeron: Mario, eso no está acordado, no está establecido, la universidad no lo permite, porque la facultad no lo permite, fue lo que me permitieron. Esa es la segunda, si ustedes quieren. Tampoco se podría permitir entonces preguntar en un parcial un tema dado fuera del cronograma de clases. Yo en lo personal el lunes a las 18 tengo una revisión presencial de otra materia, o sea, es imposible estar en la clase. Sí, bueno, eso en general, como ha ocurrido en algunas condiciones de otros años, cuando es presencial o no presencial, está habilitado que el estudiante participe de cualquier clase, no de la clase que tiene asignada en el horario, durante todo el curso, ¿no? Durante todo el año. Eso nos ha pasado cuando ha habido medidas en otras instancias gremiales, tanto estudiantiles o docentes, y la facultad siempre ha actuado así, especialmente para lo que tenemos de algunos años. ¿Y qué grupo tiene previsto otra clase que vaya a dar lo que nosotros vamos a dar el lunes? La verdad que no tengo idea si hay Porque un grupo, dos o tres. entiendo Creo que que si hay es una clase de dudas, bueno, queda libre a cada uno que pueda, pero si es una clase donde se va a seguir dando el programa de la materia, que se van a hacer preguntas en la prueba, tendría que ser diferente. la verdad que no sé cuántos grupos son los que siguen. Entiendo que eran de tres o más de tres, pero no lo sé. No lo sé, no tengo los horarios, no lo sé. Cuando lo consulté fue lo que me indicaron. Creo que eran tres o cuatro, me parece, en total, el total. No recuerdo, porque además la casuística de los diferentes grupos fue muy diversa, porque algunas personas tuvieron otro tipo de dificultades. No sé la cantidad, la verdad. Es una buena pregunta que se podría transmitir. Yo en el caso mío lo puedo transmitir, no lo sé, pero en realidad la parte estudiantil también lo puedo transmitir a nivel estudiantil, me parece correcto. ¿Sí? Yo recuerdo o hago la puntualización por el hecho de cómo lo han dictado en otros años.
este año no tengo presente eso. Yo tengo algunos años acá y he tenido experiencias diversas, inclusive en algunos casos he dictado de fines de semana, obviamente que fuera el horario de lo que eran las clases, y era por medidas gremiales estudiantiles. Entonces, eso es lo que recuerdo, pero no, en este caso no lo tengo presente. Lo otro que restaría, perdón, en este caso, obviamente que siempre el planteo se puede hacer a nivel estudiantil como siempre está abierto, ¿no? En el caso de la referencia a lo que resta de la materia, yo entiendo, estimo, por lo menos por lo que la previsión que he hecho, que el día lunes, en este caso, en este grupo particularmente, estarían cerradas las sesiones. El miércoles yo lo habilité porque me parecía que era pertinente, como algo habitual, que los grupos de la terna nuestra han hecho en otras sesiones otros años. Tampoco es obligatorio, obviamente, por supuesto, ni la asistencia, ni el registro, ni la participación, ¿no? Pero es una alternativa que damos. ¿Alguien quiere hacer alguna puntualización más o comentario? Bien. En el caso de hoy, deberían estar pudiendo ver en el slide vinculado al impuesto a la renta de los residentes, yo puse lo que es el slide inicial, para después trasladarme al slide en el que habíamos quedado, porque me parecía interesante rápidamente hacer una pequeña revisión de los que había dictado o había ya de alguna manera comentado. En particular, los más importantes, que son los que yo voy a referir de lo que ya hemos visto, tienen que ver primero la configuración de la estructura del impuesto, partiendo de cómo era, y fue lo primero que vimos, la referencia a lo que es la imposición a la renta, de cómo está estructurada en nuestro país. En particular, nuestro sistema tributario, lo que está mencionado en el slide, tiene una base de 4 impuestos a nivel de lo que es la renta, que son IRAE, IMEVA, IRPF, IRNR y IAS. En particular, lo que nos compete ahora es entrar o continuar con el IRNR. ¿Sí? Sí es interesante ver acá que para determinar qué impuesto a la renta se tributa, esto lo comentábamos la vez pasada también, es necesario distinguir si el titular de la renta es residente o no residente. Y se obtiene rentas empresariales o rentas no empresariales, o sea, rentas de pura de capital o pura de trabajo. Eso es importante porque, como veíamos la vez pasada, en lo que es la integración de los impuestos, en particular en el IRNR, es central el hecho de la vinculación con el IRAE, por aquello de que, como habíamos visto, o mejor dicho, vieron en lo que es tributaria 1, lo vinculado a lo que es la parte del IRAE, un no residente que tiene establecimiento permanente tributa IRAE, y es un no residente sin establecimiento permanente tributa IRNR. Y esa diferencia, que era uno de los slides que veíamos la vez pasada, yo considero que es central por 2 o 3 razones. La primera, porque define, bueno, primero que nada, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de un no residente, por lo cual lo tenemos que remitir a todo lo que vimos en la primera parte de tributaria 2, en lo que refiere a qué es un residente, qué no es un residente, en la primera base del IRPF, ¿sí? Esto de este curso. Y por otro lado, tener presente lo del título 4 en lo que refiere a que un no residente, cuando configura establecimiento permanente, ¿sí?, tributa IRAE. De ahí me voy de lo que es el tema del impuesto a la renta de los residentes y me remito al IRAE. ¿Por qué hago esta referencia? Porque en realidad, cuando uno mira el impuesto a la renta no residente, que es el objeto de lo que tenemos nosotros hoy, se encuentra con que va a tener grabadas las rentas que ya conocemos, o sea, la renta de capital, la renta de trabajo y las rentas empresariales. Lo que pasa que, ¿para quién la está grabando? Para uno que es no residente. Y entonces tengo que definir qué es un residente para saber que el que no es residente es todo aquel que no cumple la definición de residente, y ahí entra en el impuesto. O sea que este impuesto, el impuesto a la renta de los residentes, viene a pararse dentro de lo que es la imposición de la renta en Uruguay para configurar esa otra parte que está faltando en la estructura del sistema tributario, que es, si yo tributo IRAE por rentas empresariales y tributo IRPF por rentas personales que son pura de trabajo o pura de capital, para un residente
¿Qué pasaría con aquel que, siendo no residente, tiene una renta en nuestro país, una renta de fuente uruguaya? ¿Qué impuesto tributaría? Bueno, justamente el IRNR se para ahí. Se para ahí, lo que dice es, cualquiera que sea no residente va a tributar en lo que sean rentas en el territorio uruguayo, algo que lo asimile a lo que tributaría un residente fiscal uruguayo, ¿no? En el caso que sea una actividad empresarial con establecimiento permanente, tributará el IRAE. Y en el caso de que sea una renta pura sin establecimiento permanente, va a tributar el impuesto a la renta no residente. Esa es la base del razonamiento de cómo estamos parados en esto. Dicho esto, lo que habíamos empezado a comentar ya en la sesión pasada era esta otra slide, que también me parece que son las slides que uno tiene que tener, las transparencias que tiene que tener muy presente, porque rápidamente lo ubican en lo que es el sistema del impuesto a la renta en Uruguay y de qué manera se tributa. Acá uno podía ver, estuve pasando lo que vimos la vez pasada, en una primera columna, en lo que es residencia, si es residente o no residente, ¿sí? El contribuyente, y a la derecha qué tipo de titular tenía, o tiene, perdón, ese contribuyente. ¿Es persona física o es una entidad? ¿Sí? Y continuación, el tipo de renta que tiene y el tipo de impuesto que paga. ¿Sí? Uno puede ver en la última columna de impuestos que tiene en los primeros casos personas físicas con tipo de renta, capital y trabajo el IRPF. La diferencia que trabajo tiene una escala que va del 0 al 36, tiene una escala progresiva. En empresariales se paga el impuesto al IRAE a una tasa del 25, y en lo que refiere a entidades, ¿sí? A lo que es la parte empresarial, ¿sí? Tengo en la actividad de una renta empresarial unidad del 25, y una entidad con un tipo de renta no empresarial lo que hace es atribuir renta a los socios. Esto es aquellos casos en los cuales estaba frente a una entidad que tenía una renta no empresarial, que lo que hace esa entidad, salvo que defina por opción a liquidar IRAE, lo que hace es va a repartir las rentas. ¿Sí? ¿Y cómo va a repartir las rentas? Si esas rentas son puras, ¿no? Lo que va a hacer va a atribuir las rentas a los diferentes socios para que los diferentes socios tributen. Si son residentes, tributarán el IRPF; si son no residentes, tributarán el IRNR. Ese es el esquema general que tiene el sistema de impuesto a la renta del Uruguay. Cuando uno pasa a un no residente, y siempre hablando de la renta de fuente uruguaya, se encuentra que en el caso tanto de personas físicas o entidades se dan de vuelta el mismo razonamiento para diferentes tipos de renta, ¿sí? Ya sea capital o trabajo, y se liquida el IRNR a la tasa del 12, ¿sí? O si es una renta empresarial sin establecimiento permanente, tributa el IRNR, lo mismo. Si fuera una renta empresarial con establecimiento permanente, tributa el IRAE, ¿sí? Y si fuera una renta empresarial obtenida por una entidad que trabaja en un país de baja nivel de tributación, va a tributar el IRNR con una particularidad. Determinado tipo de renta van a estar grabadas al 25, su gran mayoría, y algunas en particular tienen una tasa especial, ¿sí? Que están definidas en la normativa, que es el 3025. Este slide, ¿sí? Resume la totalidad del sistema de impuesto a la renta de fuente uruguaya y determina toda la estructura que hoy tenemos. ¿Qué es lo que hace, o lo que hacen los slides que siguen a partir de acá? Bueno, van a ir viendo ítem a ítem, desde el punto de vista normativo, de qué manera se define esa tributación. Pero en los hechos, el que hoy conoce, ustedes que conocen el IRAE y conocen el IRPF, uno podría decir, ¿sí?, que pueden rápidamente razonar el impuesto a la renta no residente, porque en realidad es el mismo razonamiento, pero para aquella persona que es justamente un no residente. Y la definición de no residente, ¿dónde la tengo? La tengo en toda la normativa que vimos al comienzo del IRPF, cuando vemos el hecho de cuáles son las características que define cuando una persona se considera residente o no residente, el hecho de la permanencia, el hecho de lo que son las actividades que se desarrollan en el país, y cuando esa actividad es computada, ¿sí?, para un no residente. O sea que la definición central está dada justamente por quién es ese titular de la renta, ¿sí? Reitero, si es alguien que es residente fiscal uruguayo, va a tributar IRPF o IRAE; si es un no residente, va a tributar el IRPF, lo que es IRNR y IRAE. Particularidades importantes a tener en cuenta: si es una persona física, en el caso de trabajo, a nivel de un residente, tributa IRPF una escala, que es esa que mencionábamos, el 036,
cuando en realidad es trabajo, pero es un no residente, tiene una sola tasa que es el 12%. ¿No? Y eso es centralmente lo que es el impuesto a la renta de no residente. Ahora sí, a medida que uno avance en los diferentes artículos, lo que va a ver es particularmente ¿sí? La normativa fiscal. Pero la estructura es esta, ¿no? No sale de acá. La práctica 5, que tiene una serie de casos, lo que hace la práctica 5 en esos casos es justamente mostrar ejemplos ¿sí? de aplicaciones, de cálculo del impuesto a la renta no residente en diferentes rentas, tanto de capital y de trabajo. ¿sí? Y en un caso particular, mencionando el caso de obtenido por entidades bonds. ¿sí? Eso es lo que hace la práctica 5. Que en particular, a diferencia de lo que pueden ser las otras prácticas, son casos separados. O sea, no es que haya todo un ejercicio en sí mismo de impuesto a la renta de no residentes, sino creo que es diferentes casitos pequeños. ¿eh? Bien, bueno, después de eso avanzamos sobre lo que era la estructura del hecho generador. ¿sí? En particular acá lo más relevante que mencionábamos era que el impuesto a la renta de no residente graba la renta de fuente uruguaya, obtenida por persona física u otra entidad, siempre no residente. El hecho generador es la renta, fuente uruguaya. El concepto es lo mismo. Ustedes van a encontrar que están replicados el articulado de lo que uno vio en el decreto 148 de IRPF, repite ¿sí? el decreto reglamentario 149, lo mismo que estaba para el IRPF, pero ahora para los no residentes. Exactamente la misma estructura, la misma definición, obviamente otro decreto, un decreto reglamentario diferente. El artículo 5, el título 8, la persona física y demás entidades no residentes en territorio nacional, en tanto en altura en territorio mediante EP. Este es el que define el concepto de sujeto pasivo que yo mencionaba anteriormente. Justamente habla que dice, todos van a tributar TRNR, salvo los que tengan EP, porque si tienen EP, tributan IRAE. Fíjense que este ley hace mención al artículo 10 del título 4. ¿sí? Otra de las particularidades que uno empieza a ver a medida que avanza en el estudio de los diferentes impuestos en Uruguay es que la normativa se entra a entrelazar. Acá estoy viendo el impuesto de los no residentes, estoy viendo el título 8, ¿sí? Y un artículo del título 8 me dice ¿sí? Que son sujetos pasivos contribuyentes del impuesto a la renta de no residentes aquellos que son no residentes ¿sí? En el territorio nacional, siempre y cuando no sean EP, porque si son EP, de acuerdo al artículo 10 del título 4, van a tributar IRAE, que es lo que veíamos la vez pasada. ¿sí? Bien, después seguíamos con aspectos vinculados a los residentes. ¿sí? Otra cosa que mencionábamos, que también fue visto, ¿sí? Ustedes se recordarán, cuando se mencionó todo el articulado de todo lo referente a los respectivos análisis que hay de cuánto sea residente y no residente, es exactamente ¿sí? La normativa que estamos viendo. Acá es el artículo 6 bis del título 7. ¿sí? O sea, nos estamos remitiendo, si tienen presente, a todo lo que es el articulado de IRPF. ¿no? O sea, los mismos slides que vimos al comienzo. O sea, si uno va a mirar, si por un instante, yo creo que lo tengo abierto, pero para tenernos un instante, podemos, para que ustedes vean de qué estamos hablando cuando hacemos mención a lo que quiero precisar. Acá ustedes tienen lo que es, si es que logran ver, lo que yo estaba tratando de transmitir ahora es, me fui al mismo curso, ¿no? Pero a los slides que vimos al comienzo con el tema de la parte de IRPF, ¿sí? Después de haber visto el aspecto espacial, ¿sí? Lo que vimos fue todo lo que era el análisis de residencia de personas físicas. ¿Cuándo será residente? ¿Cuándo no es residente? ¿sí? Repito, fui a los slides de las primeras sesiones que dimos en este curso, ¿no? Persona física residente en territorio nacional, los núcleos familiares, y veíamos todo el análisis de lo que era, todo lo que es una definición de una persona física residente o no residente, cuándo se iba, cuántos días tenía que estar, todo. Bueno, esto es exactamente lo mismo, no es que estemos hablando de algo diferente, sino que lo estamos repitiendo a lo mismo que fue dado. ¿sí? Exactamente igual, inclusive cuando la persona era definida que tributaba el impuesto
IRPF por ser un residente y tributar el impuesto a la renta de persona física, ¿sí? Las diferentes condiciones, cuando tenía o no un inmueble, o sea, la inversión que hacía y con la inversión que se le puede definir o no como no residente. O sea, ustedes recordarán, una persona en Uruguay, si tiene determinado nivel de inversión en nuestro país, ¿sí? A partir de julio de 2020, y permanece más de 60 días en Uruguay, ¿sí? Puede acogerse a ser residente fiscal en Uruguay y tributar IRPF. O sea, las condiciones que se establecen para la liquidación, ¿sí o no? Cuando esa persona es considerada o no que es residente o no, si tiene o no los hijos en el país. O sea, esto fue visto todo en lo que es la parte inicial de IRPF. Y en el caso actual, ¿sí? Lo que ocurre es que el impuesto a la renta de no residentes reitera en su articulado, ahora en el título 8, ¿sí? Todo lo que vimos en el artículo referido respectivo del título 7. O sea que es la misma normativa. Hay una consulta por el chat. No sé si alguien se quiere desmutear y quiere leer, porque la pregunta es un poco larga en el chat, lo que quiere consultar. ¿No? Bien. En realidad la opción de tributar IRR, entonces, en los nuevos residentes fiscales anteriores a 2020, que están puestos acá, ¿sí? Está establecido para aquellas personas que antes del año 2020 habían optado por impuesto a la renta de los residentes, como el legislador a partir del año 2020 amplió ese abanico, también se les permite a ellos acogerse al mismo sistema. O sea que se les permite la opción, ¿sí? Y entonces, al permitirse la opción, lo que va a pasar es que en vez de tributar los 5 o 6 años iniciales que tenía al comienzo cuando tenía la opción, ahora pasa a tener la opción por 10 ejercicios. El ejercicio en curso más uno más. O sea, ahí dan los 11. ¿Eh? Entonces, una persona física, cualquiera, ¿sí? Lo que razona a la hora de determinar su imposición fiscal es, en la medida que lo puede realizar, siempre hablando de rentas de fuente uruguaya. Recuerden, en Uruguay estamos grabando las rentas por base territorial. ¿Sí? Establece que, siendo una persona física, tiene una renta que es una renta pura. ¿Por qué digo esto? Porque si fuera una renta empresarial, ¿sí? Y que fuera realizada a través de un establecimiento permanente, tributaría diario. Como no estoy en ese caso, esa persona física dirá, bueno, ¿qué hago con mi renta en Uruguay? Entonces, razonaría su persona, diría, ¿soy residente o no soy residente? ¿Sí? Recuerda que la definición de residencia en Uruguay se define lo que es ser residente, y si uno no es residente, por conclusión se llega a que es no residente. O sea, no hay una definición de no residente, hay una definición de residente. Si yo cumplo la definición de residente, soy residente. Y si no la cumplo, soy no residente. Entonces, en el caso de que una determinada persona tenga determinada renta en Uruguay, parado frente a la tributación que va a realizar, el legislador le permitió, frente a determinadas condiciones, optar por tributar impuesto a la renta no residente. ¿Eso por qué se hace? Se hace con la finalidad de que en determinadas situaciones los contribuyentes pueden elegir el país a tributar. Si ustedes quieren, se compite entre los diferentes países, porque en realidad lo que estoy haciendo es que estoy trayendo a algunas personas que tendrían que estar pagando unos impuestos en otro país, y lo que le estoy permitiendo es que, siendo un residente fiscal uruguayo, le dijo igual optar por tributar el impuesto a la renta no residente. Es como una especie de híbrido. Le digo, bueno, está bien, en esas condiciones igual, por más de que tú serías un residente, sos un residente fiscal uruguayo, te permite optar por tributar el impuesto a la renta no residente. ¿Ah? ¿Por qué se da esa situación? Es porque en realidad se les permite, bajo determinadas condiciones, que eligen esa forma de tributación, porque al tributar en nuestro país o al ser residente fiscal en nuestro país pasan a pagar las rentas de nuestro país, bajo las condiciones de nuestro país, y eso les permite, por ejemplo, no pagar en su país de origen. ¿Sí? Eso hace de que, por ejemplo, bueno, muchas personas del extranjero realizan su política de tributación a nivel internacional. Estamos hablando de gente que tiene un dinero importante a nivel internacional, define de cuál es su mejor estrategia para aportar. Obviamente, en la medida de que eso sea
unas condiciones legales, es totalmente posible, no es nada, es totalmente lícito. ¿Sí? Entonces, la opción de tributar IRPF en Uruguay está planteada bajo determinadas condiciones, ¿sí? Y el articulado del IRNR lo que hace replica el articulado del IRPF, pero para IRPF, ¿sí? Para uno que es no residente. Bueno, lo otro que veíamos la vez pasada también es la referencia a cuando una persona física es residente o no, en el caso uruguayo, ¿sí? Esto es repaso del IRPF, ¿no? Por eso yo me mencioné y traté de mostrarnos el ley que ya habíamos visto al comienzo del curso, ¿sí? Cuando se permanece más de 183 días durante el año civil, ¿sí? Se pueden tener ausencias esporádicas, ¿sí? Cuando tengo el núcleo principal o base de actividades o intereses económicos vitales en el país, ¿sí? Son residentes. Recuerden que decíamos la definición se da por residencia. El que no cumple esta condición, entonces es no residente. ¿Sí? Y acá viene todo un análisis que es vinculado en un decreto complementario, que es el 330 de 2016, que es qué se considera o no intereses económicos. Si uno mira en la definición de lo que es la parte de residencia, uno se encuentra con que claramente desde el punto de vista de permanencia no hay problema. Cualquiera que tenga más de 183 días de residencia durante el año civil es un residente. Pero después puede ocurrir que no tenga esos días, pero que tenga el núcleo principal o base de actividades o intereses económicos vitales en el país. Entonces, ahí viene toda una discusión que es, ¿y qué quiere decir tener el núcleo principal o base de actividades en el país? ¿O qué quiere decir tener los intereses económicos vitales? ¿Eh? Eso se reglamentó. ¿Sí? Se reglamentó y se estableció, o sea que también vimos cuando comenzamos el IRPF, cuáles eran las condiciones con las cuales se definía que se tenían los intereses económicos en territorio nacional. Entonces se decía, bueno, una opción es que tengas una inversión en un valor inmueble. Si tienes una inversión en un valor inmueble que está establecido en 15 millones de USD, a 1.700.000 dólares aproximadamente, entonces de esa forma considero que tenés los intereses económicos en nuestro país. Y si no es así, puedes invertir en una empresa, sí, puedes invertir en una empresa, pero tenés que invertir aproximadamente 5 millones de dólares. ¿Sí? Y además no cualquier inversión, tiene que ser una empresa que esté comprendida en proyectos promovidos. ¿Sí? Después hay una condición con relación a cómo determino, de qué forma mido que esa inversión es 5 millones de dólares. Bueno, a efecto de determinar el monto de la inversión, se consideran las normabilidades, o sea que hay que evaluar esa inversión en esa empresa de acuerdo a normas de IRAE. Si esa inversión, de acuerdo a normas de IRAE, da valor superior a 45 millones de UDI, entonces uno obtiene la residencia. En una manera muy gruesa, uno podría decir que es casi como que el país estableció una forma de que con determinado nivel de inversión se obtiene la residencia, lo cual en algunas normativas internacionales es visto como una competencia muy particular, porque en realidad lo que estamos diciendo es que estamos atrayendo a ese no residente para que tribute en nuestro país, porque estamos tratando de decir que bajo tales condiciones, entre comillas, está comprando la residencia fiscal. ¿Ah? Esto no lo dice la norma expresamente, pero en los hechos es lo que ocurre. Y lo hace no por la gracia del Señor, lo que lo hace porque en realidad cuando hizo el cálculo de cómo le da la tributación de los impuestos bajo la normativa uruguaya le conviene. Entonces elige tributar bajo la normativa uruguaya, siendo residente fiscal uruguayo. La otra interrogante también en intereses económicos es, pero el inmueble que compra, ¿no? Tiene que ser de qué nivel de inversión y cómo mide esa inversión. Entonces, Uruguay, a partir del año 2020, permitió otra condición más para poder obtener la residencia en Uruguay. Si yo tengo un inmueble por un valor mayor de 3,5 millones de UDI, ¿sí? Si la inversión está realizada a partir de julio y yo tengo una presencia física en el país de más de 60 días, ¿sí? En realidad obtengo la residencia fiscal. Esto, cuando surgió esta norma, fue muy atractivo, especialmente para nuestros vecinos, los argentinos, porque en realidad los 60 días prácticamente se veían como que podía pasar las vacaciones de Uruguay y aparte con una inversión de 3,5 millones de UDI y bueno, con esa inversión obtengo la residencia. ¿Sí? También se estableció que podía ser a través de una inversión directa o indirecta en una empresa por un valor superior a 15 millones de UDI, siempre que la inversión es realizada también a partir de julio de 2020. Como vieron, estos valores son bastante inferiores que lo que estaban en el slide anterior. En el slide anterior lo que teníamos era 45 millones de UDI. Y en realidad lo que se hizo fue, se bajó prácticamente a un tercio.
¿sí?, los requisitos para poder obtener la residencia fiscal a partir de julio de 2020. ¿Sí? O sea, ya con 3,5 millones de un inmueble me alcanza, y ya con una inversión de una empresa por 15 millones de UDI también me alcanza. ¿Sí? Bien. También se consideran residentes a las personas físicas que están en determinadas características para que, esto también es a nivel universal, las personas de la ciudad uruguaya, que por ejemplo están trabajando o son miembros de misiones diplomáticas uruguayas, miembros de oficinas consulares uruguayas, titulares de cargo, empleo oficial de Estado uruguayo, que estén en el extranjero, o funcionarios públicos, ahí dice en activo, quiere decir funcionarios públicos, con cargo en empleo oficial en el extranjero, se los considera residente fiscal, de tal manera que se los asimila a que tributan como si estuvieran viviendo en nuestro país. Esto en general, todos los países del mundo hacen lo mismo, ¿sí?, porque es la manera en la cual mantienen tributando a sus residentes fiscales, aunque estén en diferentes partes del mundo. Esto es muy normal, lo tienen todos los países. Esto hace de que dentro del articulado haya este artículo que está acá, que es el 7, el título 8, el inciso cuarto, que lo que dice es, bueno, como eso es así, los nacionales extranjeros que tengan residencia habitual en territorio nacional se consideran residentes. O sea que si yo tengo, por ejemplo, las personas que trabajan en las embajadas de otros países en Uruguay, en vez de tributar IRPF van a tributar impuestos a la renta no residente. ¿Sí? Recuerden que el hecho de que tributar impuestos a la renta de los residentes tributan a una tasa plana. Pienso que si son residentes fiscales uruguayos que tributan IRPF, en el caso de lo que es trabajo, tributarían en esa escala que llega al 36%. Hay una diferencia importante. Pero en realidad lo que, vuelvo a reiterar, ocurre es que todos los países del mundo hacen eso. O sea, al igual que los funcionarios uruguayos que están trabajando en el exterior son considerados residentes fiscales y tributan IRPF, lo mismo ocurre con los funcionarios de otros países que son considerados, por más que trabajen en Uruguay, residentes fiscales en su país de origen. Bien. Hay una opción especial, ¿sí?, que también fue mencionada cuando se vio el IRAE en Tributaria 1, pero en general en aquella oportunidad quizás no se le da tanta importancia, porque es para las personas que no poseen la nacionalidad uruguaya y presten servicios personales en zona franca. O sea, cuando viene gente del exterior a trabajar en zona franca, a las personas se les permiten que opten. Que opten quiere decir, esa persona que viene del extranjero y viene a residir a nuestro país y trabaja en zona franca, quedarían parados inicialmente o obligados, si ustedes quieren, a tributar al régimen del Banco de Previsión Social. Entonces, existen personas que de alguna forma quedan excluidos del régimen de tributación al BPS, ¿sí?, y optan por tributar el INR con relación a la renta de trabajo. Entonces, de alguna forma, con eso lo que se les permite es, por un artículo que está en la ley de zona franca, la 15.921, que tengan un régimen especial. Esto en general, hay muchas personas que vienen a trabajar desde el exterior a zona franca que mantienen o quieren mantener su nivel su característica de seguridad social que tiene su país de origen. Entonces, en realidad, en vez de tributar IRPF, se les permite optar por tributar IRR. Bien. Esto puede ser relevante para tener en cuenta que es el artículo 4 bis, o sea, el anterior era el 4, ¿no? En el 4 bis del decreto reglamentario hacen mención de que la opción a que se estaba referida anteriormente también puede ser ejercida por quien desarrolle una actividad parcialmente en el exterior del territorio nacional. En tal caso encontrarán grabadas por impuesto a la renta residente la totalidad de la renta obtenida en relación de dependencia. Esto es porque puede ocurrir que haya también personas, ¿sí?, que tengan parte del trabajo a nivel nacional y parte del trabajo a nivel del exterior. Entonces les permite que aunque la actividad sea parcialmente desarrollada en el exterior del territorio nacional, ¿sí?, igual graben todas sus rentas por impuesto a la renta no residente. Es un caso muy particular. Vieron que en la parte superior dice opción para servicios personales en zona franca. Es un caso específico, no es general, ¿no? Solo para los servicios en zona franca. ¿Qué pasa cuando esa persona que trabaja en zona franca deja de trabajar en zona franca y pasa a hacerlo, a trabajar en una empresa ubicada en territorio aduanero nacional no franco? O sea, trabaja en zona franca y de repente deja de trabajar en zona franca y pasa a trabajar en una empresa fuera de zona, en territorio no franco. Y esto no está establecido en la normativa.
¿sí? Hay normativa general, pero como ocurre habitualmente, no, la normativa no cubre el 100% de la situación. Entonces ha habido diferentes consultas, ahí están mencionadas, algunas de ellas, hay varias más. Tienen tres mencionadas, la 5.850, la 51 y la 52. Y lo que establecieron fue, o concluyeron la administración tributaria, lo que dijo fue, si son residentes fiscales, lo que dice, verifique la situación el 31 de diciembre, y si son dependientes de una empresa ubicada en territorio aduanero nacional, no franco, liquidan IRPF por todo el ejercicio, aun cuando la mayor parte del ejercicio tributó IRNR. O sea, tengo a alguien que estaba trabajando en zona franca, que optó por tributar IRNR, en determinado momento lo despidieron, o renunció, y se fue a trabajar fuera de zona. ¿Qué liquida? IRPF. IRPF por todo el periodo, pero en realidad una parte IRNR y una parte IRPF, no importa. Justamente la normativa no detalla. Una consulta, lo que le contestó la administración tributaria, lo que liquida IRPF por todo el ejercicio, ¿sí? Aun cuando la mayor parte del ejercicio haya tributado IRNR. Y entonces, ¿qué ocurre? Y lo que le retuvieron de IRNR, ¿qué hace? ¿Lo perdió? No, el IRNR, que es detenido por la empresa, que era su empleador, usuario de zona franca, lo imputa al pago del salario del IRPF del trabajador. O sea que él lo que hace es, dice, bueno, tributaste IRNR durante todo el periodo, pero lo que te estamos diciendo es que si estás trabajando ahora en territorio aduanero nacional no franco, tributes de IRPF, no hay problema, todo lo que pagaste de IRNR lo tomamos a cuenta del IRPF que se te va a liquidar. Y si no son residentes fiscales, o sea, si no es residente fiscal, liquida IRNR hasta que se convierte. O sea, en realidad lo que hace es, en la medida que si sigue siendo un impuesto, sigue siendo una persona que va a tributar por impuesto a la renta no residente, y en un momento deja de serlo, bueno, mientras fue no residente, va a liquidar IRNR, después liquida más. El artículo 13 del decreto 149 repite lo que es el articulado de la ley con respecto a cuáles son los contribuyentes. Esto lo vimos en el primer slide, acá está desarrollado, ¿no? Define como contribuyente las personas físicas y entidades no residentes de la República que tengan renta del territorio nacional y que no sean contribuyentes de IRPF ni IRAE. O sea, ¿quién me paga el IRNR? El que no me paga ni IRPF ni IRAE. O sea, el que tiene una renta en mi país, como es no residente, no va a pagar ni IRPF ni IRAE. Ese me va a pagar IRNR. ¿Sí? O sea, recuerden que lo que busca esto es equilibrar el esquema de que no venga acá un argentino, un brasilero, un alemán, realice una actividad en nuestro país, genere una renta y no pague nada. Entonces, lo que se le definió, en vez de pagar lo que tributa un residente, vas a tributar lo mismo, pero siendo no residente. ¿Sí? Y si tu actividad es de tal magnitud que se constituye, de acuerdo a lo que dice el IRAE, en un EP, entonces tributa el IRAE. Las personas físicas de nacionalidad extranjera que tengan residencia habitual en la República, cuando se configure la situación dispuesta en el inciso 4 del artículo 7, o sea, esto es el caso de los diplomáticos. Las personas físicas que no poseen nacionalidad uruguaya y presten servicios personales en zona franca, régimen establecido por el artículo 20, que opten, ¿sí? O sea, acá está hablando de cuáles. El abanico de los contribuyentes IRNR, aquellos que son no residentes y tienen renta en Uruguay, por lo tanto van a tributar IRNR si no tributan IRPF ni IRAE. Los que son de nacionalidad extranjera, que residen habitualmente en Uruguay, ¿sí? Y que desde el punto de vista de la normativa se establece que se les permite optar por IRNR, como pueden ser los diplomáticos extranjeros. Deberían tributar IRNR, pero no tributan, deberían tributar IRPF, pero no tributan y lo dejamos tributar IRNR. Y las personas físicas que no teniendo nacionalidad uruguaya, prestan servicio en Uruguay en zona franca y optaron. Y si me voy por las personas jurídicas, ¿no? Se consideran residentes del territorio nacional las personas jurídicas de más entidades que se hayan constituido de acuerdo a la ley nacional. Esto es, ¿no? ¿Cuál es una empresa establecida en Uruguay? La que estableció de acuerdo a las normas del Uruguay. ¿Qué pasa si carecen de cualquier clase de domicilio en el país y culminaron los trámites para transferir su domicilio al extranjero? Dejan de ser residentes. O sea, yo tengo una empresa que está instalada en Uruguay, se constituyó en Uruguay, una anónima, estableció domicilio en Uruguay. En determinado momento, esa sociedad se va y transfiere su domicilio al extranjero. En el momento que tiene transferido el domicilio al extranjero, pasa a ser una empresa extranjera, ¿sí? O sea, uno residente. Mientras tuvo establecido domicilio acá, fue residente; cuando tuvo domicilio extranjero, fue no residente. ¿Y qué pasa si una persona jurídica al exterior, una empresa del exterior, establece domicilio en el país? ¿Cuándo se considera residente en el país? Cuando culmine los trámites formales de traer su domicilio a nuestro país. O sea,
una del Uruguay que se va al exterior, cuando culmina el trámite de establecer el domicilio exterior, pasa a ser no residente, una que es no residente, y establece el domicilio en Uruguay, pasa a ser residente. ¿Sí? Después tenemos una referencia a lo que, cuando se entiende que un país tiene baja nula tributación, que es la misma que veíamos en el IRAE, ¿no? A los efectos del impuesto general se entiende por países judiciales o regímenes especiales de baja o nula tributación, a aquellos países o jurisdicciones que no cumplan los requerimientos de la tasa mínima efectiva de tributación, o de niveles de colaboración y transparencia que terminan por ejecutivo. Que habíamos visto en su oportunidad que lo que el régimen establecía era que si un país no tributaba determinado nivel de tasa de renta, normativamente a nivel internacional, los organismos de Contralor Internacional lo establecían como un país de baja nula tributación. Y se estableció una lista de los países de baja nula tributación. Y también se decía que nos encontrábamos con un país de baja nula tributación cuando ese país no colaboraba con la transparencia que determinaba el Poder Ejecutivo. Que en los hechos lo que quería decir, o quiere decir, es que ese país no colabore brindando los datos. Todos los años, los países que acuerdan a nivel internacional los diferentes convenios de cooperación, transmiten determinado nivel de información de un país al otro. Eso lo hacen de forma automática, o sea, sin que nadie diga nada, y lo hacen de acuerdo a que firman convenios internacionales, ¿sí? De buenas prácticas dentro de diferentes países. Cuando un país no cumple ese nivel de buenas prácticas, pasa a ser parte de un país de baja nula tributación. Y lo mismo ocurre cuando ese país tiene un nivel de tasa efectiva de tributación de la renta muy baja. ¿Por qué? Porque en realidad lo que dicen es, bueno, es un país que de alguna forma, por alguna razón, está dejando de tributar bajo, estará captando inversiones, está compitiendo deslealmente en el total, entonces se le considera un país, una jurisdicción de baja nula tributación. ¿Cuáles son esos límites? Entonces, lo que está definido es que cualquier nivel de tributación que sea inferior al 12%, ¿sí? Se considera un país que está, o una jurisdicción que es un país de baja o nula tributación. Y también se considera que es un país de baja o nula tributación si no se encuentra vigente un acuerdo de intercambio de información. Esto que es el hecho de que yo brinde información de un país al otro. ¿Sí? O sea que cualquier país que someta sus rentas a una tasa menos del 12%, y no tenga vigente un acuerdo de intercambio de información, o teniendo un acuerdo de intercambio de información, no resulta integralmente aplicable, que lo ven ahí en negrita, quiere decir que está bien en el papel, pero que en realidad no lo haga, es un país considerado de baja nula tributación. ¿Quién controla esto? Esto evidentemente no lo controla el propio país, no lo controla Uruguay. Esto lo controlan los países de la OCDE, cuando a raíz de lo que nuestro país firma, de los acuerdos internacionales de cooperación internacional, vienen a auditarnos como país, a ver si realmente lo que está establecido es lo que se cumple. Entonces, no solamente miran la legislación, que ven el tema de las tasas, sino que aparte hacen una auditoría de los diferentes organismos públicos de nuestro país a ver si la información esa fluye. Ahí está toda la discusión aquella de hasta dónde llega el gran hermano, digamos, como le decían en la administración tributaria, qué tipo de información puede suministrar o no. La mayoría de los requisitos que tiene la administración tributaria para poder acceder a la información provienen de exigencias internacionales que le obligan al país, no a la administración tributaria, a poder cumplir determinados requisitos de transmisión de información, porque si no, lo considera un país no cooperante y un país de baja nula tributación. Bien. A nivel internacional, el objetivo de definir un nuevo establecimiento permanente es definir qué Estado es el que tiene la potestad tributaria. O sea, a nivel internacional lo que ocurre es que la definición de establecimiento permanente se usa para decir quién es el Estado que puede grabar. O sea, si una empresa tiene diferentes actividades a lo largo de diferentes países, la gran interrogante es en qué país se considera residente fiscal. Traducido es en qué país tiene el P. Eso es lo que pasa en general a nivel de el razonamiento internacional de los diferentes países. Entonces, en el marco de los convenios para evitar la doble imposición, que dos países graben a un mismo contribuyente por la renta doblemente, lo paga uno, lo graba uno y lo graba otro, se pacta que un Estado no puede grabar la ganancia que obtenga en su territorio una empresa del otro Estado, salvo que ejerza la actividad a través de un EP. ¿Sí? Salvo que se ejerza la actividad a través de un EP, lo que los países de acuerdo es, lo va a grabar el país donde hay un EP. Donde hay un EP, lo tiene que grabar.
En la reforma tributaria que hizo Uruguay no se adoptó el criterio de EP para determinar qué Estado tiene potestad tributaria, sino que se adoptó el criterio de EP para determinar qué impuesto corresponde pagar a un residente. Por eso es que nosotros hace unos instantes, unos minutos atrás, y la sesión pasada mencionábamos que lo central en el caso uruguayo es ¿tengo o no tengo EP? Porque en el caso uruguayo, en función de si tiene EP, tributa IRAE, y si no tiene EP, tributa IRNR. Lo que este slide nos dice es que en realidad a nivel internacional el concepto de EP no se adopta igual que en el caso uruguayo, sino que en el caso internacional lo que se usa es para decir el país donde la empresa tiene un EP es el país donde se le puede grabar la renta que tiene esa empresa. Uruguay no fue por ese camino, Uruguay lo que hizo fue adoptó el criterio de EP, pero para determinar qué impuesto corresponde pagar. O sea, Uruguay lo que dice es, hay EP en Uruguay, tributa IRAE. No hay EP en Uruguay, tributa impuesto a la renta no residente. A nivel internacional, lo que se hace es se maneja el concepto de EP, o reiterar, para ver qué país tendría que estar grabando, dependiendo en qué país la empresa tiene el EP. Es un criterio diferente. ¿Cuándo un no residente se entiende que tiene un EP? Para ver cuándo un no residente se entiende que tiene un EP, me tengo que ir del articulado del impuesto a la residencia en el título 8 y trasladarme al título 4. En realidad, la definición del concepto de establecimiento permanente está en el artículo 10 del título 4, está en el IRAE. Y es donde está el articulado exactamente que nos dice esto que acabamos de mencionar, que cuando en Uruguay una actividad empresarial configura un establecimiento permanente, tiene un EP y por lo tanto tributa IRAE. Entonces fíjense ustedes la importancia que tiene el entrelazamiento de la normativa, que cuando yo tenga que definir si un contribuyente está grabado por IRAE o no, tengo que ir al título 4, al artículo 10, tengo que ver el concepto de establecimiento permanente, tengo que repasar todos los casos de establecimiento permanente, ¿no? Estoy en el título 4 y ahí decir, voy a ir por el lado del IRAE. Acá le voy a dar una buena noticia. Como estamos estudiando IRNR y en particular la materia esta está separada por diferentes tipos de tributos, digamos que es prácticamente imposible de que alguien pusiera un ejercicio en el cual todos tuvieran que tributar IRAE, porque en realidad en ese caso no se estaría evaluando el tema del impuesto a la renta no residente. En la realidad lo que ocurre cuando uno está razonando un caso de tributación es que tiene que mirar, como mencionamos en alguna sesión, todos los impuestos en conjunto. Entonces tiene que ver, bueno, a ver, esta empresa o este cristiano, esta persona, ¿qué tributa y cómo tributa? Dependiendo cómo sea el análisis que se haga, veremos qué conclusión de impuestos llegamos. En el caso particular, como estamos dando IRNR, los ejercicios que ustedes se le van a consultar o los que van a ver el lunes con relación a esta situación van a ser todos de IRNR, ¿no? Porque en realidad no va a darse el caso de que estén razonando una situación que establezca un EP para que ustedes liquiden IRAE, porque no es la cuestión. Sí puede ocurrir que se le presente una casuística y que de ese análisis de casuística, por lo que está dicho, uno concluya de que está frente a un establecimiento permanente y la respuesta sea no tribute IRNR. Eso sí puede pasar. Porque ahí en realidad lo que uno está diciendo es, este caso que está planteado no es de tributación de IRNR, es un caso de tributación de IRAE. Pero ahí sería más una pregunta teórico-práctica, si ustedes quieren, que práctica. Desde el punto de vista práctico de liquidación directamente del impuesto, ¿no? Que además, quizás todavía no lo hayan podido identificar tan claramente, pero como mencionamos que el impuesto de la renta no residente tiene una tasa plana y a diferencia del IRPF de trabajo, ¿sí?, que tiene una escala, este es solamente el 12% sobre todo lo que es la renta, la liquidación del impuesto es realmente muy simple. ¿Por qué es muy simple? Porque en realidad yo determino que el que está tributando es un no residente, una renta y la tasa del 12. No hay misterio. Bien. Yo mencionaba recién que pasa a ser relevante entonces saber cuándo no se configura el establecimiento permanente, porque en el caso que no se configura el establecimiento permanente, ahí sí tributo IRNR. Entonces acá lo que está puesto es, las entidades no residentes que obtengan exclusivamente renta pura de capital, aun cuando la totalidad de su activo esté radicado en la República, ¿sí?, fíjense en lo que dice arriba, no configuran el establecimiento permanente. ¿Eso qué quiere decir? Que si por alguna razón una empresa del exterior tiene un inmueble en Uruguay, ¿sí?, ese inmueble en Uruguay lo alquila. Si lo alquila, tiene una renta. Esa renta, ¿qué va a hacer?
Si la empresa fuera una empresa uruguaya, ¿sí? O fuera una persona física uruguaya, tendría una renta de capital pura, tendría IRPF sobre esa renta de capital. Si es una entidad no residente o una persona física no residente que está en el exterior y tiene el inmueble en Uruguay y tiene una renta, ahí va a pagar el 12%, que es la tasa efectiva del impuesto, pero va a pagar como un impuesto a la renta no residente. Es el mismo inmueble, la misma renta, lo único que como la persona o el titular es no residente, el impuesto es impuesto a la renta no residente. Si fuera residente sería IRPF. Si un no residente tiene exclusivamente renta pura capital, ejemplo, arrendamiento, el caso que estoy planteando yo, no configura establecimiento permanente, por lo cual deberá tributar impuesto a la renta no residente. Y acá vienen unos 3 o 4 slides, ¿sí? Que lo que hacen es retoman lo que se vio en IRAE, porque en realidad establecimiento permanente y los tipos de establecimiento permanente están en IRAE. Profe, perdón, tengo una consulta con respecto a lo Sí. anterior, pero si es mayor el valor de capital que tiene, por ejemplo, de la casa Fue- que tiene mayor a ¿Fue el 3 anterior? millones 500, sí, Ahí está. si es Sí. mayor a 3.500.000, ahí sería, no, ahí sería residente, claro, sería residente, pero no tendría que ver con esto. Me estoy mareando ahí. ¿Cómo eras? No sé Si tenía. pero disculpa, pero no logré, escuché, pero parcialmente no No, porque entendí la pregunta. cuando tenía, era mayor a 3.500.000 el valor Dado de que lo que la tenía. norma lo que establecía, gracias por la pregunta, la norma lo que establecía, si es Sebastián el que está consultando, es que en el caso de que tenía una inversión de determinada característica, no quiere decir que tú automáticamente pasaste a ser residente, ¿no? Ahí va. Lo que la norma dice es, Sebastián, si vos tenés esa condición y querés, me podés pedir a mí tributar como no residente, aunque sos residente. Ah, O sea, la norma de lo que es la inversión y el estar tantos días en Uruguay, lo que le permite es, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo bien concreto, un argentino, ¿no? Un argentino vamos a suponer que vive en la Argentina, trabaja en la Argentina, ¿no? Tiene su renta en la Argentina, sus inversiones. Él va a tributar como residente fiscal argentino, ¿no? O sea, es un residente fiscal argentino. En Argentina las rentas tributan por renta mundial, por lo tanto, traducido es, hace lo que quiera, le dicen al argentino, sea donde esté la renta viene para Argentina. ¿Ah? Y él mira el caso uruguayo y dice, pero espera un poquito. Acá Uruguay dice que si yo estoy 60 días en Uruguay y hago una inversión de un inmueble después de julio de 2020 del entorno medio palo, medio millón de dólares, ¿no? O invierto $1,500,000 en una empresa, que es más o menos la conversión de UIT, ¿verdad? Medio millón de dólares. Si estoy en esas condiciones, yo puedo ir a decirle a Uruguay que quiero ser, que soy residente fiscal uruguayo, ¿no? Eso es lo que dice la norma. Pero yo en realidad no es que esté obligado a hacer eso. Yo puedo optar por eso. Entonces, por ejemplo, digo, bueno, me interesa. Dice el argentino, esta persona que estamos viendo, me interesa, entonces lo que hago es, me presento en Uruguay y digo que cumplo las condiciones de ser residente fiscal uruguayo. Cumplo las condiciones de ser residente fiscal uruguayo. Bien. Entonces el fisco le va a decir, usted es residente fiscal uruguayo. Y siendo residente fiscal uruguayo, o sea que tenía que tributar como tributas vos, como tributo yo, digamos, o lo que habitamos habitualmente en Uruguay, lo que le dicen es, ¿usted quiere optar por tributar como si fuera no residente? O sea, usted es residente fiscal uruguayo, porque ya cumplió las condiciones, ¿quiere optar como si fuera no residente? Entonces, ¿por qué es que le va a servir razonar esa situación? Porque en realidad, lo que es argentino va a estar razonando que siendo, estando definido como residente fiscal uruguayo, y habiendo optado por tributar el impuesto a la renta no residente, su tributación internacional va a ser considerada como si fuera un uruguayo en todo lo que refiere a toda la normativa uruguaya. Y lo que ocurre es que, habiendo planteado eso, esto te lo adelanto yo, le da que lo que tributa es mucho menos que lo que tributaría, por ejemplo, en Argentina. Entonces, en realidad, lo que hacen es cumplir la condición de ser residente fiscal uruguayo, para poder ser residente fiscal uruguayo, y después, estando como residente fiscal uruguayo, optan por, en vez de tributar bajo la normativa de lo que sería el IRPF, tributan por el impuesto a la renta de los residentes. Y eso es lo que realmente le conviene cuando hacen el cálculo de números comparado con Argentina. La Argentina, evidentemente nadie es tonto en esto, lo que dijo es, si eso pasa, ¿no? Yo lo que voy a hacer es cada argentino que vaya a hacer ese análisis,
lo voy a mirar con lupa. ¿Por qué lo voy a mirar con lupa? Porque Argentina también tiene sus condiciones y tampoco deja salir a un residente fiscal así nomás, diciendo, andá y salí al exterior y convertirte en residente fiscal de donde sea. Porque recuerde, cuando yo soy residente fiscal, la plata pasa a entrar, ¿sí?, en el país en el cual yo soy residente fiscal. Es como si tuviera la ciudadanía, pero la tengo fiscalmente en el otro país. Entonces, en realidad, los impuestos que yo empiezo a pagar vienen por Uruguay, no por Argentina. Entonces, en realidad, lo que hay es una competencia internacional de cómo se cruzan los impuestos. Y lo que pasa es que los países están compitiendo de cómo captar esas inversiones. No la inversión del inmueble, que la inversión del inmueble vino a comprar un inmueble en Punta del Este y lo tiene y vino a pasar los 60 días. No, el objetivo detrás está en que las rentas que obtenga esa persona o empresa pasen a ser consideradas como de residencia fiscal uruguaya. Entonces, la situación empieza a tornarse bastante compleja, porque en realidad lo que hace esa persona cuando razona, mira el mundo y dice, ¿de dónde me conviene ser residente fiscal? Voy a poner ejemplo concreto, alguno capaz le llega más o menos. En el fútbol, el caso de Ronaldo, cuando se fue de Portugal a Italia, que mucha gente dijo, no, se va de Portugal a Italia porque ya está en descenso. Cuando le hicieron el cálculo de impuestos, lo que ahorraba de impuestos era un vagón de plata, y en realidad lo que hacía era, se iba de residente fiscal de España a residente fiscal de Italia. Lo que hizo Gerard Depardieu, un actor francés, que se fue de Francia a Rusia, renunció, mejor dicho, no renunció a la ciudadanía, sino que pidió la residencia fiscal en Rusia para pasar a tributar bajo la normativa de Rusia. ¿Sí? Hay un sinnúmero de situaciones. Te vuelvo a reiterar, no quiere decir que alguien diga, razonan eso por la parte fiscal. No, yo no digo que lo razonen, pero cuando hacen los números, lo que miran un poco es también qué pasa con los impuestos. Hoy de mañana leía que el tenista Boris Becker, ya tiene unos años, ¿no? Está retirado hace muchos años, fue condenado a prisión en Inglaterra, más o menos por 3 años, por evasión fiscal. Y lo que hizo fue, no declaró determinado tipo de activos para el impuesto al patrimonio, ¿sí?, en Alemania. Alemania lo persiguió, lo agarró en Inglaterra, y Inglaterra lo crucificó, por decir así. Lo que está detrás, y trato de redondear un poco de Sebastián, porque realmente es un tema, inclusive a los que les puede interesar la parte de posgrado de lo que es la normativa fiscal internacional, se paga muy bien, ya se darán cuenta por qué, y además tiene mucho trabajo, ¿sí? Tiene que ver justamente con eso, no el análisis de los impuestos solamente de un país, sino de los diferentes países, integrarlo y ver de qué manera el que se para frente a eso le conviene estar parado a un lado o no para tributar. ¿Sí? Y con respecto a la pregunta puntual, no razones que el argentino, de acuerdo a la inversión que tenga, ya sea residente fiscal. Lo que tiene es la opción. Lo que Uruguay fue, y es lo que hacen la mayoría de los países, le da la opción, y después el que está en ese esquema hará su razonamiento y verá que le conviene o no. ¿Sí? Pero no está obligado, no por tener un activo de esa característica estoy obligado a ser residente fiscal. No, para nada. Soy no residente y sigo siendo no residente. Lo que el Estado uruguayo le dijo fue, si se cumplen tal condiciones y querés pasar a ser residente fiscal uruguayo, te dejo entrar. Eso fue lo que hizo. Y a partir de julio de 2020, más o menos en grandes números, le bajó las inversiones a 1/3 de lo que estaban antes. O sea, si antes tenía que poner $1,5 millones y una inversión de 15 palos verdes, ahora tiene que hacer un inmueble de 500.000, es una opción, y venís a vivir 60 días, o hacer una inversión a través de la empresa de $1,5 millones. Ese es un poco lo grueso. Gracias, profe. Entonces, el establecimiento permanente, que es lo que decía yo acá, están las diferentes definiciones de establecimiento permanente, yo no voy a describirlas cada una, esto es lo mismo que está en el IRAE, lo que pasa es que, ¿por qué está puesto acá? Está puesto acá porque si se llega a configurar un EP, si se configura un EP, de acuerdo a lo que dice el IRAE, a lo que dice el IRAE, repito, estamos en IRNR, pero de acuerdo a lo que dice el IRAE, si se configura un EP, se acabó, tributás IRAE. O sea que en realidad, si hay una empresa extranjera, cualquiera, que tenga actividad en mi país, en Uruguay, y por alguna razón esa actividad que realiza en mi país entra en algo de esto, no es IRNR, es IRAE. Y esto no lo estamos estudiando en IRNR, lo estudiamos cuando vengo IRAE. Lo que pasa es que justamente me permite, al juntarlo del IRAE, saber que va a tributar IRAE y no va a tributar IRNR. Yo le mencionaba que estos casos, que son lo mismo del IRAE, lo que sirve en este caso en particular, en la realidad para definir qué tipo de impuesto tributa. A nosotros lo que nos va a afectar es que podemos llegar a tener alguna, en estos casos, pregunta teórico-práctica en la cual me diga, bueno, en este caso le correspondría tributar sí o no, pero no más que eso, porque si le correspondería tributar IRAE, nadie me va a poner un ejercicio de IRAE
en un parcial de IRNR, digamos, lo que tenemos nosotros por frente. Pero sí puede haber alguna pregunta teórico-práctico que me diga, bueno, ¿y este caso? Y bueno, si yo que tengo que razonar, y bueno, si este caso configure EP, entonces tributo irá, y la respuesta sería no tributo IRNR. ¿eh? Entonces, todo lo que está referido acá, los SLAI que vienen con respecto a establecimiento permanente, son los mismos que estaban en IRAE. No tienen nada extraño. Lo que pasa es que están traídos acá para saber que si caigo en esto, no tributo IRNR. Es por eso que están puestos acá, ¿no? Entonces, toda la normativa de los SLAI que vienen, lo van a ver, dice, artículo 10 del título 4, y empieza a decir, cuando un no residente realice toda parte de la actividad por medio de este lugar fijo de negocio en la República, ahí es considerado que tiene un EP. Entonces ahí decía, ¿cuándo yo podía tener una actividad que fuera considerada un EP? Bueno, tenía que tener un lugar de negocio, el lugar de negocio debe ser fijo, el negocio de la entidad se realizar por medio de ese lugar de fijo negocio. Si hay dependientes, generalmente es donde se desarrolla la actividad. Estos son normas de IRAE, no son normas de IRR. Esto lo IRAE. También, ¿sí? Fíjense, repito, normas de IRAE, ¿no? Atribución de rentas al EP, fuera de atracción. Artículo 11 del título 4. Título 4, ¿no? ¿Qué veíamos nosotros en el título 4? Veíamos que había determinado tipo de rentas que tenían establecimiento permanente que decían, estas rentas las va a tener que liquidar, ¿sí? Lo que es la entidad del exterior. Decían, los EP de entidades no residentes computarán la liquidación de este impuesto en la totalidad de la renta obtenida en el país por la entidad del exterior. Estamos en IRAE. Repito, vuelvo a aclarar porque a veces uno dice, ¿por qué estamos viendo esto acá? No lo estoy viendo acá por el hecho que tenga que ver como liquido el IRNR. No, no me sirve para nada. Me sirve para definir que no paga IRNR. Por eso está puesto acá. Y la normativa refiere, repito, a normas de IRAE. ¿sí? Y el decreto reglamentario de IRAE. O sea, es como que estoy revisando lo de IRAE para darme cuenta que no es IRNR. ¿sí? Atribución de rentas LP. ¿sí? Artículo 11, título 4. Título 4. ¿no? ¿sí? Todas las rentas de una empresa del exterior que actúa en el país mediante una sucursal son imputables a esa sucursal. Nada que ver con IRNR. Lo que dirá, de vuelta lo mismo. Es para tener presente que todo aquello que nosotros vimos cuando analizamos el estudio IRAE, ahora es traído a la cabeza no para ver la liquidación de IRNR, sino para ver lo que no liquida IRNR. LP de construcción, artículo 10 del título 4, inciso 3. LP de servicio, el artículo 10 del título 4, inciso 3 también. Actividades auxiliares, artículo 10 del título 4. Todo lo que es normativa de IRAE. Artículo 10, título 4, inciso 5, LP de agencia. Sigo. Y acá volví a lo que es el título 8. Las rentas que corresponden a sucesiones, condominios, sociedades civiles y a las demás entidades con o sin personalidad jurídica se atribuirán a los sucesores, condominios, socios respectivamente, siempre se verifique alguna de las siguientes circunstancias. Que dichas entidades no sean contribuyentes de IRAE, IRNR ni de IMEVA, que aún siendo contribuyentes de algunos de los tributos referidos antes, la renta objeto de atribución sea renta de capital no alcanzada por IRAE y los ingresos de lo que la renta derive no se encuentren grabados por el IMEVA. ¿Cómo se traduce? Se va al español antiguo. Se va al español antiguo es, cuando nosotros mirábamos la liquidación de una actividad que es de atribución, o sea, que yo repartía las rentas, piensen en el ejemplo de la práctica, cuando vimos la sociedad de hecho, que hacíamos la liquidación, y después que liquidábamos decíamos, esto se abre, esto va una parte para un socio, y esto va para otro socio. Y bueno, en particular, en esa atribución de renta, ¿qué es lo que ocurre? Lo que dice acá es, las rentas que corresponden a asociaciones, condominios, sociedades civiles, y además entidades con o sin personalidad jurídica, hay que repartirlas. Se atribuyen a los sucesores, a los condominios, a los socios. Lo mismo que la sociedad de hecho. Siempre que se verifiquen algunas de las siguientes circunstancias. Que la entidad no sea contribuyente de IRAE. Lógico, si la sociedad de hecho había optado por IRAE, entonces ¿de qué estamos hablando? No vamos a repartir nada, porque en realidad tributa IRAE, la propia sociedad. Si la propia sociedad tributa IRNR en todo su conjunto, tampoco. Y tributa IMEVA tampoco. O sea, lo que está tratando de decir este articulado es que lo que hay que hacer es repartir la renta que corresponde a sucesiones, condominios, sociedades civiles, siempre y cuando esa sociedad civil, sucesión o condominio no tributa ninguno de esos tres impuestos. Y también, aún siendo contribuyente de algunos de esos impuestos, si por alguna razón esa sociedad, condominio o sucesión tiene una renta que no está alcanzada, ¿sí? Entonces esa renta que no está alcanzada es la parte que yo
directamente puedo atribuir. Pero lo que otro que está grabado, mira, IRNR y IMEVA, no lo puedo atribuir, porque en realidad no lo atribuyo, ¿qué quiere decir? No lo reparto, porque en realidad ya pagó centralmente. ¿Cómo hago la atribución? ¿Cómo hago la atribución? La atribución se realiza según las normas o contratos. Y si no hay contrato, por partes iguales. No corresponde atribuir en caso que la entidad esté exonerada en virtud de las disposiciones constitucionales. Parece chocolate por la noticia, ¿no? ¿Qué sentido tiene que yo reparta renta si en realidad la sociedad que voy a repartir la renta está exonerada? No tiene sentido. Y las rentas que yo atribuyo mantienen la naturaleza de la actividad o fuente donde proceda. Quiere decir que si yo distribuyo renta de capital, pura de capital, va a seguir siendo una renta pura de capital. Lo que estoy atribuyendo es renta pura de trabajo, mantiene el lugar a donde va, sigue siendo una renta de trabajo. Esto es complementario. Acá el artículo 2 del título 8 dice cuáles son las rentas que graba el IRNR, y como podrán observar rápidamente tenemos renta, actividades empresariales y rentas similares por la financiación habitual de inmuebles. O sea, cuando vendo un inmueble, piensen que estamos por un instante, piensen que estamos en IRPF, y miren lo que dice el slide. Está diciendo, renta de actividad empresarial y rentas similares por la financiación habitual de inmuebles, o sea, la que es una renta puramente empresarial. Eso va a ser, si es una renta empresarial, va a tributar inicialmente como una actividad empresarial. Un rendimiento de trabajo va a tributar como renta de trabajo. Un rendimiento de capital va a tributar como rendimiento de capital. Y un incremento patrimonial va a tributar como un incremento patrimonial. O sea, el IRNR replica lo que nosotros tenemos para IRPF, pero para un no residente. Eso es el artículo. Acá tenemos lo mismo, que es una renta, cuando es una renta empresarial o cuando no, que es una renta empresarial asimilada, y que es una renta por rendimiento de trabajo, ¿no? Bien. O sea, ¿qué son rentas? Esto es, ¿qué son rendimiento de trabajo? Es lo mismo que para IRPF. ¿Qué son rendimiento de capital? Es lo mismo que para IRPF. Lo que pasa es que estamos en el articulado del IRNR. Si ustedes miran, por un instante, fíjense en el articulado. Rendimiento de trabajo. Definición artículo 30 del título 7. El IRNR está en el título 8. O sea que en realidad lo que está diciendo es, para el IRNR, un rendimiento de trabajo es el mismo que tenés en el título 7. O sea, está sin IRNR, las definiciones son las mismas, ¿sí? Estamos tomando dentro del título 8, como rendimiento de trabajo y definición, el mismo articulado que teníamos en el IRPF. ¿Sí? Los rendimientos de capital, exactamente igual. ¿Qué es un rendimiento de capital? La definición está en el artículo 10 del título 7. O sea, no hay un articulado particular para el impuesto a la renta no residente. Es el mismo concepto que se tenía en IRPF. Lo que ocurre es que ahora el que va a tributar es un no residente. Antes era Mario, que vivía en Uruguay y era residente fiscal uruguayo y pagaba su IRPF. Ahora es Mario, que es argentino o brasilero o alemán, que tiene rentas en el Uruguay y va a tributar lo mismo, pero se llama impuesto a la renta de no residente. ¿No? Incremento patrimonial. Mario tiene un inmueble en Uruguay y lo vende. Lo compró a 10 y lo vende a 80. Gana una renta. La renta que gana tributa IRPF. Ahora Mario ya no es más un residente fiscal uruguayo, es alemán. Tiene el mismo inmueble en Uruguay. Lo compró barato igual, todo igual y lo vendió. Va a tributar. ¿Qué tributa? Lo mismo. Como se llama el impuesto, impuesto a la renta no residente. ¿No? O sea, la normativa del título 8 remite al título 7, porque en realidad lo que hace es utiliza toda la normativa anterior, no es que crea toda una normativa. ¿Qué es fuente uruguaya para el IRNR? Las rentas provenientes de actividades desarrolladas, bienes situados, derechos utilizados económicamente en la República. Exactamente lo mismo que para el IRPF. La diferencia va a estar acá en quién es el que está tributando. La renta es la misma. Por eso hablábamos de lo que yo obtengo de renta en Uruguay, ¿no? Tengo extensión de la fuente. Lo mismo que tenía en el articulado del IRPF, lo tengo en IRNR. ¿Por qué? Porque en realidad voy a considerar ahora fuente uruguaya la misma renta. Lo que pasa es que lo que estoy haciendo es replicándole en el título 8 lo que tenía en el título 7, para que si por alguna razón esa renta la está teniendo alguien del exterior, pague lo mismo que pagaría siendo un residente fiscal uruguayo. Exactamente igual. O sea, no hay nada. Ustedes van a... los casos que están planteados en la práctica 5,
se van a dar cuenta, al razonarlo, que lo que va a cambiar son casos pequeños, como dije, son casos de guerra global, crisis global cada uno. Lo que cambia es que quien está tributando es el no residente. El caso, porque uno agarraría, le puede sacar la característica del no residente, lo pone como residente y le queda exactamente igual. ¿Sí? Lo que pasa es que, como la entidad es no residente, se habla de impuesto a la renta no residente. Bien, acá es lo mismo también, o sea, cuando sean las situaciones, como recordarán, fíjense lo que dice el artículo 21 del 149. Dice, cuando los usuarios de los servicios obtengan ingresos parcialmente grabados por IRAE, la renta de fuente uruguaya se determinará de la siguiente manera. Cosa que ya hemos visto, es exactamente lo mismo. Se considera de fuente uruguaya solo un 5% del monto total de los servicios. ¿Tá? Si esos servicios constituyen un costo de la actividad, y esto tiene renta grabada por IRAE menor o igual a 10 que sus ingresos, o para los demás servicios, si el usuario tuvo en el ejercicio anterior renta grabada por IRAE menor al 10% de sus ingresos. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ya habíamos visto también en IRPF, se consideraba que bajo determinadas situaciones la renta grabada que iba a tener ese residente fiscal uruguayo no era el 100% de la renta. Si se daban determinadas condiciones, se decía, bueno, si se da que a quien le prestaste el servicio tiene la mayoría de sus servicios son no grabados por IRAE, o sea, menos del 10% de sus ingresos no son grabados por IRAE, entonces en realidad yo le voy a estar considerando renta de fuente uruguaya a ese que brinda el servicio solamente el 5%. ¿Y qué decíamos nosotros ahí? Va a pagar solamente IRPF sobre el 5%. Ahora, ¿qué vamos a decir? Lo mismo. Si el que está brindando el servicio es alguien que está en el exterior y la renta es considerada de fuente uruguaya y tiene estas características, entonces le vamos a decir al del exterior, usted va a pagar IRNR solamente por el 5% de lo que fue el servicio que usted brindó. O sea, replica la normativa, ¿sí?, sobre lo que es el IRNR de acuerdo a lo que teníamos antes del IRPF. Por eso que en general esto es un impuesto que se ve como complementario, porque en realidad lo que hace es sale a cubrir el espacio que faltaba en la tributación de rentas en Uruguay, que no tiene directamente actividades mencionadas derivadas de lo mismo, ¿sí? Las rentas que correspondan a uso de la generación de derechos federativos, exactamente igual, y la correspondiente actividad de mediación, ¿sí?, también se consideran 100% de fuente uruguaya. ¿Sí? O sea, los mismos artículos que estaban en el título 7, vuelvo a repetir, se repiten en el título 8. Exactamente igual. Tenemos el articulado de las sociedades bond. ¿Qué pasa? Puede pasar que ahora el que ponga una empresa en el medio entre lo que genera renta en Uruguay y lo que tiene de renta en el exterior, o sea, pongamos un alemán. Un alemán hace una inversión en Uruguay, pero le va a hacer la inversión directamente en Uruguay, expresamente no hace eso. Lo que hace es, está en Alemania, invierte en otra sociedad, en un país de baja número de tributación, y esa sociedad en un país de baja número de tributación es la que invierte en Uruguay. O sea, que pone una empresa en el medio para que sea una entidad en un país de baja número de tributación la que tiene esa red. ¿Qué es lo que va a decir la normativa? Lo mismo que decía por IRPF. Le corremos el velo, consideramos que esa sociedad que está en un país de baja número de tributación no está, y la hacemos tributar igual que lo que tributaba en el IRPF. Lo único que ahora le vamos a llamar IRPF. Exactamente igual. ¿No? Muy rápido en esto, porque en realidad son los articulados que están repetidos, no hay nada diferente. Es lo mismo que está en el título 8. ¿Sí? Esto es lo mismo. ¿Cuándo se liquida el IRR? Esto es importante. Es un impuesto de característica anual. ¿Y cuándo acontece el hecho generador? El 31 de diciembre de cada año. ¿Hay excepciones? Sí, hay excepciones. El equivalente a lo que ocurría con el IRPF. Si se muere la persona, entonces ahí se acabó la liquidación del impuesto, en realidad no tengo que esperar el 31 de diciembre, cuando se murió. Disolución de las demás entidades. Por ejemplo, si en realidad yo tengo una sociedad que en realidad es la que es un residente fiscal del exterior, o sea, un no residente, ¿sí?, y directamente se disuelve, bueno, es lo mismo, desaparece lo que es la espera el 31 de diciembre, puede ocurrir que un no residente se transforme en residente. O sea, lo que hablábamos al comienzo cuando decíamos una empresa que está instalada en el Uruguay que pasa su domicilio al exterior, o una empresa que está en el exterior que pasa su domicilio al Uruguay. O una entidad no residente cuando deje de obtener renta grabada en territorio nacional. Si hay una empresa alemana que tiene actividad en Uruguay, esa empresa está teniendo determinado tipo de actividades sin CRP, va a liquidar impuesto a la renta no residente.
¿sí? Si por alguna razón la empresa no tiene más actividad en otro país, entonces no vamos a tributar más el IRR porque no tiene renta gravada para tributar. Acá bien, en el artículo 12 del título 8 y el 20 del decreto reglamentario tienen, si ustedes quieren, una forma de resumen de lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? Tenemos renta de capital, incrementos patrimoniales, toda la normativa se remite al IRPF, lo copia exactamente igual. Y todo lo que tiene que ver con renta empresarial, asimilada empresarial, o renta de trabajo, o enajenación de intangibles en IRAE, lo considera total de ingresos de fuente uruguaya y en realidad lo que hace es toma la normativa vinculada al IRAC. O sea, en realidad hay una parte que se ampara en IRPF y otra parte que se ampara en las normabilidades que lo mencionaba cuando dice lo remite permanentemente a tiene P, no tiene P, ¿sí? La actividad es un establecimiento fijo de negocio, no lo es. ¿Está? Vamos ahora a ingresar directamente en aplicaciones más prácticas, particularmente, por ejemplo, sin perjuicio de lo que vimos, el monto imponible correspondiente a la renta derivada de incremento patrimonial obtenidas por entidades PONT, exista o no vinculación, se determina considerando lo siguiente. En el caso de la generación de bienes inmuebles, el monto imponible se determinará sobre la base real a partir del 1 de enero del 2018. Había una opción antes, que era que permitía liquidar en función de un sistema fixed. Para ustedes transparente, ¿sí? Lo que hizo el legislador a partir de 2018 es, dice, si hay una venta de un inmueble, ¿sí? La única opción que tenés a partir de 2018 es base real, o sea, valor de venta menos valor de costo. Y en el caso de otras rentas derivadas de otras terminaciones patrimoniales, el monto imponible se puede determinar considerando el régimen ficto, ¿sí? Lo único que si vas a considerar el régimen ficto, el porcentaje aplicable es el 30% de la enajenación. A diferencia de lo que ocurría en el caso de IRPF, que hablábamos del 20% de lo que era el porcentaje a aplicar para determinar la renta, acá tenemos que si hay un monto imponible correspondiente a renta derivada de incrementos patrimoniales obtenida por entidades que están en países bajo una tributación por renta que tenían en Uruguay, si es un inmueble no se puede aplicar el criterio ficto a partir de 2018, y si es otro tipo de transmisión patrimonial, por ejemplo, una venta de una cuota parte social, lo que fuera, la tasa que se aplica es de un 20, puede ser un 20, es un 30. Por acá tenemos compensación de resultados positivos y negativos, es lo mismo que el IRPF, ¿sí? Y aunque inclusive lo aclara cuando dice incrementos patrimoniales, la compensación se referirá por el IRPF, exactamente igual, ¿sí? Cuando vamos a la deducción de los créditos incobrables, las rentas empresariales y finales, los criterios son los del IRAE, artículo 29 de 150, lo mismo que veíamos en el IRPF, ¿sí? Y las demás rentas, que no son empresariales similares, los criterios son los de IRPF. El grossing up. El grossing up se da cuando se da la situación de retenciones. Vamos a detenernos un poco en esto. ¿De qué manera se asegura el fisco de cobrar el impuesto a la renta bajo esta modalidad? Se asegura siempre, como habíamos mencionado anteriormente, a través de los que son los agentes de retención. En el caso de los agentes de retención, lo que hace es cualquiera que intermedie en la actividad del que renta y el Estado, lo que le va a decir el Estado a ese que está intermediando es, tú retenés el impuesto a quien le vayas a pagar y págamelo. En el caso del IRPF se imaginarán que era totalmente necesario porque el hecho de que de esa manera el fisco evitaba que el que tuviera la renta de alguna forma no evadiera el impuesto. En el caso del IRNR es igual o peor, porque en realidad fíjense en que estamos hablando de gente que no es residente, que en la medida que esas personas no son residentes, es mucho más fácil que evadan el impuesto, porque en realidad ¿cómo hago desde la óptica del fisco para agarrarlo, por decirlo así? Entonces la manera que tengo es, establezco agente de retención, al igual que hacía en el IRPF, a ese lo obligo a pagarme y le digo que me haga la liquidación y la retenga al que le va a pagar. ¿Cómo le retiene? Lo retiene
aplicando sobre lo que va a pagarle, ¿sí?, la tasa del impuesto. Pero ¿por qué está mencionado entonces el concepto de gross INAP acá? Porque es la base del impuesto sobre el cual se liquida es, yo lo que hago es, lo que le giro a la persona que le tengo que pagar, si soy una entidad del exterior, le voy a estar diciendo, bueno, acá va la plata que te voy a estar girando de lo que fueron tus servicios. Esa plata, ¿qué es? Es el neto. El neto quiere decir lo que realmente ya le desconté los impuestos que tenía que pagar. Muy bien. Entonces, si yo a él le voy a girar el neto de lo que le tengo que pagar, descontado los impuestos, cuando yo voy a hacer el cálculo de impuestos, ¿qué tengo que tener en cuenta? Tengo que tener en cuenta que la base del cálculo de impuestos es lo que yo le pagué a él más el impuesto. Entonces, cuando acá se menciona gross INAP, si ustedes recuerdan, es el valor de lo que se gira más el impuesto da el total del monto imponible del impuesto. Yo al calcularle ese valor en impuesto llego a lo que se me gira. Traducido, lo que me estoy girando es, por ejemplo, en el caso del IRR, el 88%. Porque si la tasa del impuesto es 12, yo le tengo que pagar 100, le voy a girar 88 porque hay 12 que lo voy a estar reteniendo. ¿Sí? Reteniendo quiere decir, no lo voy a estar pagando a la persona que me vendió el servicio, sino que lo voy a estar pagando al Estado. Entonces, cuando hago el cálculo de impuestos, ¿cómo hago el cálculo de impuestos? ¿Lo calculo sobre 88, que es lo que le pagué? No, lo calculo sobre 100, que es el nominal global sobre el cual yo calculo la tasa del 12, que me da los 12 pesos a pagar de impuestos, y le doy después a él o a ella, quien me haya vendido el servicio, los 88 pesos. Eso es el concepto, como recordarán, de gross INAP. Esto es, se aumenta hacia arriba lo que es la base nominal de lo que se está girando, de tal manera que se obtiene la base sobre la cual se calcula el impuesto, sobre eso se calcula el impuesto y luego el neto es lo que se le gira. Repito, si son 88 lo que le giro, ¿sí?, lo que realmente es de base es 100, por lo tanto, al calcular los 100, el impuesto a la renta no residente de 12 es lo que le da a pagar el Estado, y a el que brindó el servicio le giro los 88, ¿sí?, reteniéndole los 12 que tengo que volcar al Estado. En el artículo del decreto, en los diferentes artículos, en realidad 27, 31, 33 y 35, se establece este razonamiento que estoy planteando yo de gross INAP sobre cada una de las rentas, que lo que hace es eso, define, cuidado, cuando vaya a hacer el cálculo del impuesto, hágalo no sobre lo que está girando, sino sobre el nominal para que después le dé lo que gira. Acá tenemos una particularidad de dividendos fictos, que es lo mismo que veíamos que en el caso del IRPF. Esto es igual. Esto van a ver un caso práctico de esto, muy chiquito, pero lo van a ver. ¿Bien? Y después tenemos la renta de fuente internacional. Que la renta de fuente internacional, esto también hay una remisión al IRAE, ¿no?, que es en los casos en los cuales, cuando estoy frente a una renta de fuente internacional, son rentas empresariales provenientes de una actividad que es desarrollada parcialmente en el país. O sea, hay una empresa del extranjero, por ejemplo, que realiza una actividad en nuestro país, pero en realidad la actividad no es totalmente realizada en nuestro país. ¿Por qué? Porque hay una actividad que es desarrollada en el país y fuera del país. Por ejemplo, renta de compañías extranjeras de transporte marítimo, aéreo o terrestre. ¿Por qué? Porque en realidad hay una parte de la renta que se tiene en Uruguay y otra parte en el exterior. Porque si yo vendo, por ejemplo, determinados servicios marítimos que parte en Uruguay, parte en el exterior, hay parte de la renta que es de Uruguay y parte de la renta que no. Y lo mismo con una compañía de seguros o cualquier tipo de renta que sea parte de nuestro país y parte del exterior. Entonces hay un articulado vinculado a la manera en la cual se liquidan este tipo de renta. Hay determinado tipo de normativa específica de cómo se determina esta renta, repito, para rentas que son desarrolladas parcialmente en el país, ¿sí? En este caso, ustedes lo tienen como referencia genérica, porque no hay ningún caso que vayan a ver en la práctica sobre esto, ¿no? Lo importante a tener en cuenta acá es que si hay alguien que realiza una actividad que es parcialmente empresarial en el país, hay una forma de determinar, una forma real, que cada contribuyente podrá determinar cuántos en el país y cuáles no, y si no hay determinado tipo de efectos en los cuales se establece cuánto de la renta de fuente uruguaya y cuánto de la renta de fuente extranjera, ¿sí? En realidad, esa normativa toma como base también de vuelta la normativa del IRAE, porque el IRAE, cuando había empresas que tenían rentas que eran rentas desarrolladas parcialmente en el país, también tenía una plataforma similar de liquidación, ¿sí? Entonces hay porcentajes de que, por ejemplo, una agencia extranjera de noticias internacionales, cuánto es la renta que
que obtiene en Uruguay y cuánto es la renta que tiene en el exterior. Más allá de que la propia Agencia Internacional de Noticias pueda determinar realmente, y haciendo los cálculos, cuánto es la renta de Uruguay y cuánto no es la renta de uruguaya, hay determinadas formas de liquidación ficta que establecen cuánto es el porcentaje de la renta bruta uruguaya. Por ejemplo, en el caso de Agencia Extranjera de Noticias Internacionales, 20,83, en el caso de excepción de uso de contenedores para operaciones de comercio internacional, el 31,25, pero vuelvo a reiterar, son porcentajes fictos. Si el contribuyente quiere determinar la renta real, lo determina. ¿Para qué está establecido esto? Para que sepa cuál es la renta que va a estar pagando, cuál va a ser la renta que va a ser considerada renta de fuente uruguaya y cuál es la tasa que va a tener que pagar. Bien, esto es general. El artículo 14, el título 8, que es la placa que está puesta acá, es la placa que establece los porcentajes de tasa que se aplica. Esto es, cuánto es el porcentaje de tasa en el caso de el IRNR. La placa, ¿sí? Fíjense, en la parte superior arriba dice, las tasas son proporcionales, son porcentajes, y al costado dice IDEM, IRPF categoría 1. Es exactamente la misma placa. ¿Ah? Es la misma placa, o sea, lo que nosotros vimos de cuáles son las tasas que aplica el IRPF, son trasladadas totalmente para lo que es alguien que es un no residente que tiene renta de fuente uruguaya. ¿Por qué está replicada? Está replicada por lo que dijimos al principio, la intención es que el que liquida IRPF liquide lo mismo que el que liquida IRNR. No tiene ningún misterio. Estos porcentajes que están marcados en azul son los que van a aplicar en los casos del IRNR, pero las tasas son las mismas. ¿Sí? Este es un caso particular, este es otro. Este es un caso particular. Este en particular, literal T, es un caso muy particular. ¿Sí? Está dentro de lo que es exoneraciones, ¿no? O sea, si ustedes, vamos a ir un poquito hacia atrás, después de ver lo de las tasas, los siguientes elementos son qué situaciones están exoneradas. Entonces, el artículo 15, el título 8, lo que dice, si uno dice, quiero ir a ver las exoneraciones de IRNR, ¿a dónde voy? Voy al artículo 15, el título 8, y empiezo a mirar si cada uno de los casos que me están planteando están o no dentro de las exoneraciones. ¿Sí? Hay determinadas situaciones en las cuales, por las condiciones que tiene el contribuyente, se considera que en realidad es muy bajo lo que sería la parte de impuestos y directamente se lo exonera, ¿no? Por ejemplo, si hay un interés de un préstamo a un contribuyente IRAE, ¿no? O sea, hay alguien de un banco alemán le presta plata a una empresa uruguaya, ¿sí? Que tributa IRAE. Pero la empresa uruguaya que tributa IRAE, ¿sí? Tiene todos los activos que tiene, ¿sí? Esta empresa uruguaya, son activos afectados a rentas no grabadas. O sea, en realidad lo que tiene son una estructura de activos, pero lo tiene siempre afectados a rentas que son de fuente extranjera. Entonces, no parecería tener sentido que un banco alemán le preste a una empresa uruguaya, que a su vez la empresa uruguaya tiene todos sus activos afectados a renta no grabada, ¿no? Por más del 90%, entonces lo que la normativa dice, bueno, está bien, en este caso, a ese banco alemán que le prestó a la empresa uruguaya, que tributa IRAE, pero que tiene la mayoría de sus activos afectados a renta no grabada, vamos a ordenarlo del impuesto a la renta no residente. O sea, son determinadas situaciones en las cuales el legislador entendió que bajo determinados parámetros no tenía sentido que ese no residente, aunque tuviera una renta en Uruguay, a las condiciones del contribuyente, tuviera que tributar IRNR. Entonces lo que se lo hace, se lo exonera. Entonces, lo que es importante retener acá es, si tengo una situación de alguien del exterior que obtiene una renta de fuente uruguaya, o sea, que va a pagar impuesto a la renta no residente, y al pagar impuesto a la renta no residente, lo que ocurre es que es un contribuyente uruguayo que su composición es muy particular, ¿no? En el sentido de que tiene la mayoría de sus activos compuestos de determinada forma que se generarían renta no grabada, entonces se lo va a exonerar. Tengamos en cuenta entonces, cuando estamos leyendo un caso, que si por alguna razón el dato de la letra indica de que el contribuyente uruguayo al cual está obteniendo un servicio que le brindan al extranjero, y me preguntan, ese servicio del extranjero, ¿qué paga o qué no paga?
Si el contribuyente uruguayo dirá, tiene determinadas condiciones, esos datos de las condiciones del contribuyente uruguayo me lo están dando, no porque afectara de alguna manera la liquidación del tributo, sino porque en realidad tenía que ir al artículo 15, al artículo 8, para fijarme si está en el listado de los contribuyentes que, bajo esas características, el legislador entendió que se los podía exonerar. Porque son casos muy particulares en el cual el impuesto, por alguna razón, el legislador entendió que no correspondía que tributar. O sea, son excepcionalidades. Bien, esas son las exoneraciones que hay allí. Después, hay un caso que por lo menos no lo aplicamos dentro de los prácticos que damos en la cátedra, pero que son importantes tener en cuenta en la vida real. El artículo 48, ¿no? Bis del título 1, le permite al Poder Ejecutivo que establezca determinados regímenes de devolución de impuestos, ¿sí? Con el objetivo de que de alguna manera, cuando hay países en los cuales se establecen determinados beneficios, nuestro país, el Uruguay, no se queda fuera con respecto a competencia entre países con relación, por ejemplo, al turismo. Entonces, en el caso de Uruguay lo que ha hecho, y por eso lo menciono, para que lo sepan, más allá de que no hay un caso práctico de esto, por lo menos es bueno saberlo desde el punto de vista real. Cuando llega el verano, ¿sí? Ustedes se encuentran que generalmente antes de fin de año, el Poder Ejecutivo lo que hace es saca un decreto en el que permite devolver un impuesto que pagan los no residentes, con el objetivo, por ejemplo, de que si ese no residente viene a Uruguay, por ejemplo, a pasar sus vacaciones y tiene que pagar determinado tipo de impuestos, ¿sí? Los impuestos que tendría que estar pagando la empresa que le está brindando el servicio se lo exoneran para bajarle el costo de lo que paga el turista. Entonces, todos los años lo que pasa del año es que el Poder Ejecutivo saca normativa vinculada al hecho de que, bueno, si viene una persona al exterior y va a abonar, por ejemplo, un arrendamiento con tarjeta de crédito o de débito, ¿sí? Con la tarjeta de crédito o débito emitida en el exterior, entonces lo que hacemos es determinado tipo de impuesto que se le cobraría a la empresa uruguaya, y por lo tanto se le traslada el precio al argentino o al extranjero que viene a veranear, se le pueda descontar. Entonces el Poder Ejecutivo tiene la posibilidad, por el artículo 48 bis del título 1, de alguna forma establecer un mecanismo de devolución de ese impuesto. Que a la larga lo que significa es que el argentino que viene, o el turista que viene, del país donde venga, tiene reducido su costo de arrendamiento, o tiene, por ejemplo, actividades que realizan a través de determinado tipo de servicios, como pueden ser hoteles o restaurantes, y se le devuelve el impuesto. Bueno, en realidad, lo que está establecido acá es un crédito fiscal por arrendamiento turístico a personas físicas no residentes. Aquel que sea no residente y pague su servicio bajo determinadas características, lo que hacen es se le reduce determinado tipo de impuesto a pagar. O sea, se le baja el precio de lo que tiene que pagar. Eso es lo que dice también. Acá la ley siguiente lo que establece es de qué manera se paga el impuesto. Yo lo mencioné ya. Lo que se hace en general es se paga vía retención, o sea, el que interviene en el medio es el que retiene. También existe la opción de que, por ejemplo, tuviera un representante. Obviamente, si la persona física o jurídica del exterior tiene un representante del país, obviamente el propio representante lo que hace es inscribe y paga por el no residente. Eso no hay ningún problema. Pero en general, la mayoría de las reglas generales es por vía retención. El que paga por vía retención, entonces pasa a ser un sujeto pasivo responsable. O sea, de alguna manera es designado sujeto pasivo responsable. Y entonces, en el artículo 10 del título 8, designa agente de retención a los sujetos pasivos y IRAE que paguen o acrediten las rentas incluidas en lo literal del título 8. Esto es igual que lo que ocurría en IRPF. ¿Qué es lo que pasa? Se lo define el que interviene en el medio como responsable. Se le dice, bueno, perfecto, usted está intermediando en esto, va a ser usted el que va a pagar por el otro. Usted no es el contribuyente. Usted lo que hace es responsable por el pago. Entonces tenemos responsables por diferentes actividades empresariales, o que es, como se dice habitualmente, agente de retención.
Y acá tenemos el detalle, lo mismo que pasaba en el IRPF, es de alguna manera el que está intermediando es el que tiene que retener. Es exactamente igual. ¿Sí? Y al final de los slides, lo que tenemos es una pequeña referencia con relación a operaciones entre establecimiento permanente y casa matriz. Estas operaciones de establecimiento permanente y casa matriz, la mayoría están relatadas en el IRAE también. Lo que pasa es que a la hora que es un espejo, el IRNR y las actividades que están en el IRAE vuelven a ser reiteradas en el IRNR. ¿Sí? Lo que ocurre es que cuando hay una operación entre un establecimiento permanente con su casa matriz o otros establecimientos del exterior, esa situación, si se quisiera generar una renta entre el establecimiento permanente y la casa matriz, lo que tiene que hacer el establecimiento permanente es retener, ¿no? Y pagar en función de la casa matriz. A veces chocolate por la noticia, ¿no? Si yo tengo una empresa en Uruguay que depende de otra que está en Holanda, y por alguna razón la empresa que está en Holanda está teniendo una renta en Uruguay, el establecimiento permanente lo que tiene que hacer es, al momento de verterle la renta a la casa matriz en Holanda, tendrá que retener y pagar el impuesto correspondiente. Bien, acá hay un listado de más responsables, que en realidad es a modo de titular, solamente es como referencia general, los escribanos, los rematadores, lo mismo que vimos para el IRPF, ¿no? Y en el caso de incrementos patrimoniales, exactamente igual, los sujetos pasivos IRA, el Estado, las entidades que atribuyen renta, o sea, el modelo es exactamente el mismo, o sea, el que está intermediando es el que tiene que retener. Ustedes van a ver de vuelta en los casos que yo creo que con eso van a aterrizar bastante más esto, porque yo me remitía a establecer la analogía y el paralelo entre la norma del IRAE, IRPF y IRNR, ¿sí? Van a ver desde el punto de vista práctico que es, como les mencionaba, una tasa fija, ¿sí? De impuesto a la renta del no residente, es plana, ¿sí? Y ese porcentaje es el que el retenedor va a tener que verter, ¿sí? Y la normativa de respaldo la tiene en el título 8, pero que repite la normativa de IRAE, lo que refiere a todo lo que es EP y características generales, todo lo que refiere a persona física está en IRPF. Ese es el resumen de esto. Bien. De mi parte, yo creo que esto sería todo. Evidentemente fue una lectura bastante rápida de la normativa, pero con la particularidad que no es normativa que desconozca, más allá que está en otro título, sino que es normativa que conocemos de los demás impuestos, que se aplica ahora al impuesto a la renta no residente. Y los casos que van a ver el lunes, entiendo yo, y espero, ¿sí? Le aterricen exactamente, que es bastante, creo que más simple, ¿sí? De qué manera se aplica esa tasa plana sobre las rentas que están obteniendo. Luego el día miércoles, ¿sí? La intención es comentar sobre consultas que puedan tener, ya sea de los dictados lunes o otras que quieran plantear. Aquellos que quieran remitir alguna otra consulta a través del mail personal, recuerden que lo tienen disponible y que bueno, en el torno de 24 o 48 horas yo lo estoy contestando. De mi parte la intención era detenerme por acá. No sé si alguien quiere hacer un comentario o algo. De vuelta, acompaño las reflexiones que hizo una compañera al comienzo de la sesión, pero como ustedes sabrán entender, hay cosas que están bajo nuestra órbita de decisión y otras que no. Para nosotros fue una sorpresa el hecho de que se extendiera el tema del impuesto a la renta de los residentes, no tanto en la parte normativa, porque en la parte normativa estaba previsto llegar a las primeras 25 slides. Sí, con respecto a la parte práctica, que es justamente lo que estamos tratando de contemplar en lo anterior. Y por lo que recuerdo, me dijeron, ¿sí? Al día jueves, o sea, ayer, había 3 o 4 grupos en situación similar a la que estamos planteando. ¿Algún comentario o referencia que quieran hacer? Bien, de mi parte, lo que resta es, primero que nada, agradecerle de vuelta el tiempo, la atención y desearles un buen fin de semana y en particular feliz Día de los Trabajadores, a todos en realidad, los que estén o no dentro de la actividad laboral. Así que Muchas pasen muy gracias. bien. Igualmente. Recuerden que el lunes la Entonces, sesión está igualmente.
Gracias. La sesión del lunes está prevista de 18 a 20 horas, ¿sí? Porque en el caso de Pablo era el horario que tenía disponible, después viaja al exterior, y la sesión del miércoles que vuelve a ser de 19 a 21. El mismo contacto, la misma referencia, y si alguien por alguna razón quisiera anticipar algo de la sesión por el chat, hágalo, que no hay problema. Recuerden el mail, ¿no? La pregunta con respecto a las constancias para el trabajo, al igual que como ocurre en otras ocasiones, se hace a través de la parte administrativa. Cuando nosotros en la semana definimos las sesiones adicionales, yo lo comuniqué a nivel de la parte de administración, lo comuniqué a nivel de la cátedra, ¿sí? O sea, la cátedra está en conocimiento total de las sesiones adicionales y los horarios. Aquellos que tengan que hacer alguna gestión a través de administración y por alguna razón tengan algún inconveniente, háganmelo llegar que lo traslado a la cátedra, pero no deberían tener ningún inconveniente. ¿Alguna otra pregunta, duda, inquietud? Bueno, muchas gracias por el tiempo y la tolerancia, y bueno, suerte el lunes y nos estamos viendo el miércoles con aquellos que lo deseen en este mismo canal. Y buenas noches. Chao, nos vemos. Buenas noches, profesor. Gracias, Buen día. profe. Buenas noches.